Hola, este es el programa de Armando Diálogos. Nos caracterizamos por entrevistar a personas destacadas de Durango. Y en esta ocasión tenemos la presencia del doctor Armando Ochoa Solano. Es doctor en ciencias bioquímicas, también estudió ingeniería en bioquímica y es creador de un centro de investigaciones, ahorita me aclara, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias, Centro de Interdisciplinario de Investigaciones para el Desarrollo Integral de la Comunidad Rural del Instituto Politécnico Nacional. Tenemos el gusto, pues, de presentarlo y bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias. Doctor, nos da mucho gusto que esté aquí con nosotros. Yo esa presentación que hago es una presentación somera, pero nosotros en ese programa acostumbramos a que nuestros invitados también tengan el privilegio de presentarse a sí mismos, para que nuestro público lo conozca. ¿Quiere hablar algo de su trayectoria, por favor? Sí, cómo no. En primer lugar, me parece muy importante que se sepa que yo soy originario de Vicente Guerrero. En ese lugar estudié mi primaria. Al terminar mi primaria, pues yo quise seguir estudiando e ingresé por algunos meses al Instituto Juárez del estado de Durango. Pero en ese tiempo, pues una de mis hermanas se casó y se fue a vivir con su esposo a la Ciudad de México, y yo me fui allí a esa ciudad, al Distrito Federal, en aquel entonces Distrito Federal, y tuve la oportunidad de contactarme con algunos paisanos de ahí de Vicente Guerrero que ya estaban en el Instituto Politécnico Nacional estudiando, e ingresé yo también a la vocación, la prevocacional que se llamaba, que en aquel entonces era pues secundaria, nivel de secundaria, y después pasé a la vocacional y luego hice mi profesional en la carrera de ingeniero bioquímico en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Pero al mismo tiempo que yo estudiaba, estuve trabajando en el Instituto Mexicano de Investigaciones Tecnológicas, que pertenecía al Banco de México. Como su nombre lo indica, esta institución pues resolvía problemas de la industria, problemas, ¿verdad?, que se planteaban. Por ejemplo, la maseca salió de ahí, ¿verdad? Algunas fórmulas para alimentación pues de animales, de gallinas, por ejemplo. Ahí se hacían las fórmulas, se hacía el alimento y se corría todo su experimento de la engorda de estos animales. Y otra línea que también me tocó colaborar muy de cerca, ahí en el Instituto Mexicano de Investigaciones Tecnológicas, fue la engorda de ovejas, ¿verdad?, a través de fermentaciones de la penca del agave, ¿verdad? En fin, antes de que yo terminara mi carrera, me invitaron a que formara parte del grupo de trabajadores y que tuvieran también la intención de hacer pues una carrera de tipo científica, ¿verdad?, y una carrera de posgrado. Me invitaron a formar parte del grupo que se estaba conformando para crear el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Politécnico, el CIMBESTAP, conocido ahora mejor con el nombre de CIMBESTAP, que es del Instituto Politécnico Nacional. Y pues allí ingresé al departamento de bioquímica, en donde pues estábamos varios estudiantes. Había otros departamentos de ingeniería, de fisiología, ¿verdad?,
en fin, Distintas disciplinas. era de diferentes departamentos. Y yo formaba parte del departamento de bioquímica y el jefe, el director de ese departamento era el doctor Carlos Gittler. Y con él, pues, desarrollé mis trabajos de investigación, ¿verdad? Que me dieron el grado de doctor en ciencias. Al obtener el grado de doctor en ciencias, bueno, unos meses antes de que yo ya ocupara un puesto como profesor del CIMBESTAB, porque se me propuso ante el director del CIMBESTAB, que era el doctor Arturo Rosenblut, ¿verdad? Para que yo fuera un profesor auxiliar, porque yo apenas acababa de terminar mi doctorado, todo el currículo del doctorado. Pues. Y en eso estaba ya la propuesta hecha, cuando el doctor Guillermo Maciel Guerra, que era director general del Politécnico, del Instituto Politécnico Nacional, me invitó, me pidió más bien, ¿verdad? Me pidió que me hiciera yo cargo de la subdirección de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, de mi escuela donde yo hice mi licenciatura. Y pues obviamente pues yo no me podía negar ante esa petición, ¿verdad? Y esta fue hecha porque en aquel entonces, esto fue en el 69, acababa de pasar los acontecimientos del 68, ¿verdad? En las que pues las escuelas eran un problema, ¿verdad? Porque los estudiantes, cada escuela superior y en escuelas también de nivel inferior, pues habían comités de lucha, ¿verdad? Y había que pues, buscar la forma de convivir con esa situación sin que se perjudicara la enseñanza de las instituciones. Me puse de acuerdo con los jóvenes, porque yo además, como todavía estudiante del CIMBESTAB en el 68, pues yo también participé en la repartición de volantes en las calles, incluso en una asamblea que se tuvo para elegir el representante al Consejo Nacional de Huelgas, pues a mí me propusieron que fuera representante. No gané yo, era estudiante, quedó un maestro que ya tenía más tiempo allí, ¿verdad? Y en el Centro de Investigación de Estudios Avanzados. Y a partir de trabajo que desempeñé en la Escuela de Ciencias Biológicas y de que logré, ¿verdad?, ponerme de acuerdo con los jóvenes para canalizar sus inquietudes, ¿verdad?, y darle orden a la escuela y que permitiera pues una armonía suficiente para que no hubiera interrupciones de clases y cosas de esas, ¿verdad? Pues decidieron el Consejo Consultivo de la Escuela, ¿verdad?, proponerme como director de la escuela ante el director general del Politécnico, que ya en aquel entonces ya no era el doctor Guillermo Maciel Guerra. Incluso propusieron a otros dos, pero ellos ya se habían puesto de acuerdo, los otros dos, de que si preferían a cualquiera de ellos, ¿verdad?, iban a declinar la denominación, ¿verdad?, para que me nombraran a mí director de la escuela. Y pues sí, duré allí en el puesto de director de la escuela 3 años, ¿verdad? Y renuncié porque se empezaron a inmiscuir alguna serie de problemas superiores, ¿verdad?, de autoridades superiores, pues seguramente porque pues quién iba a ser el siguiente director general del Politécnico, ¿verdad? Y yo preferí renunciar. Renunciamos toda la gente que colaboraba conmigo. Entre la gente que colaboraba conmigo, ¿verdad?, como subdirectora, en el 2010 fue nombrada directora general del Politécnico. Claro, hizo una trayectoria muy
muy destacada, ¿verdad?, dentro del Politécnico. Incluso, y después me referiré a ella más adelante, en otro puesto que también tuve yo dentro del Politécnico, ¿verdad? También ella colaboraba conmigo antes de ser nombrada directora general del Politécnico. Entonces, al terminar mis 3 años como director de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, pues yo ya tenía gente que quería que me fuera a trabajar al CONACYT, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y pues sí, ¿verdad? Trabajé allí, me incorporé al CONACYT, sí, y me nombraron secretario técnico del programa reciente que se constituyó, que se había constituido en el CONACYT, el programa de ecología. Y también me nombraron, ¿verdad?, también como secretario técnico de otro programa que tenía el CONACYT, de cómo aprovechar la caña de azúcar para la alimentación animal, en este caso de vacunos. Entonces yo empecé a elaborar pues bajo esas 2 encomiendas en el CONACYT, y el de los que estaban al frente de ecología era el doctor Gonzalo Hapte, que aproximadamente hace unos meses, unos 3 o 4 meses murió, junto con el doctor Mayagoitia, que también unos cuantos días hace que murió, a principios del mes de octubre. Ellos deseaban que se crearan reservas de la biosfera en el estado de Durango. Entonces, como yo era originario del estado de Durango, ¿verdad?, me pidieron, ¿verdad?, que viniera a trabajar en la conformación de las 2 reservas. Sí. ¿Cuál era mi trabajo? Pues platicar con los ejidatarios, con los campesinos, pequeños propietarios, para explicarles en qué consistían las reservas, porque para esto se eligieron dos áreas, ¿verdad? Doctor, vamos a hacer una pequeña pausa. Sí, ¿cómo no? Y seguimos justamente en este arranque de estas 2 áreas que nos está, de reserva que nos está empezando a narrar. Lo digo porque aquí tenemos cortes en este programa y nos acercamos al primer corte, pero ahorita volvemos con este tema. Sí, cómo no. Muy bien, seguimos en el programa de Armando Diálogos y seguimos conversando con el doctor Armando Ochoa Solán. Él es un bioquímico, nos está platicando de su trayectoria como investigador, como estudiante, nos está platicando de algo muy interesante, supongo yo que para nuestro público. Y si habrán notado, estamos ante la presencia de algo muy vivo y muy alentador. Uno de repente, doctor, se supone que un doctor está siempre estudiando con muchos libros, y por lo que veo que me están narrando es igual hacía un poquito de básquetbol, igual iba de un lugar a otro, y ese mito de que el investigador o que el doctor está encerrado entre 4 paredes, pues queda aquí como un mito. Por lo que veo, sí, cierto, sin duda, un investigador, un estudioso, pero al mismo tiempo con una vitalidad muy interesante de trasladarse de un lugar a otro, de observar, de dialogar con personas, y todo eso a veces no se comprende. Desde lejos piensan que no, que están los doctores en su cápsula. Sí. Y por lo que veo, nada que ver. Pues no, porque realmente lo que necesita el país, ¿verdad? Si uno oye a los mismos científicos de este tipo que usted está mencionando, ¿verdad? Que están en las universidades, ¿verdad?, haciendo investigaciones para publicar en libros, ¿verdad?, para incrementar pues el conocimiento, ¿verdad?, y el desarrollo, ¿verdad?, porque la ciencia básica es muy importante, como es la ciencia tecnológica, ¿verdad?, que se retroalimentan y van avanzando. A veces, ¿verdad?,
sea, para que la ciencia básica avance, pues necesita que la tecnología también esté desarrollada y poder, ¿verdad?, resolver una serie de cuestiones, etc. No, son crear investigadores de campo, de áreas rurales. Claro, ¿Verdad? Entonces, cuando yo le propuse al doctor Hapter, oiga doctor, ¿por qué no, verdad, ampliamos, verdad, la importancia de las reservas, incluyendo, verdad, trabajar con los campesinos para resolver sus problemas? Porque los campesinos, pues en un momento dado pueden incluso de las poblaciones circunvecinas al área de la reserva, pues pretender invadir el área de la reserva y pues, ¿verdad?, talar, acabar con los animales, etcétera. ¿Y quién nos va a parar? Entonces necesitamos, ¿verdad?, desarrollar la economía de las poblaciones alrededor de la reserva. Estas son las dos primeras reservas mundiales, ¿verdad?, por el programa El Hombre y la Biosfera, ¿verdad? Entonces, pues sí, me pareció bien la idea, me pareció magnífica la idea, hice adelante, ¿verdad? Y entonces, pues hubo la oportunidad, ya con eso, ¿verdad?, ya introdujimos otros proyectos de investigación con este enfoque ahora, ¿verdad?, de desarrollar las áreas rurales, ¿verdad?, las comunidades rurales, trabajando con los campesinos. Porque, por ejemplo, en Vicente Guerrero había un señor, ¿verdad?, ya como mi edad que tengo yo ahora, en aquel entonces él la tenía, ¿verdad?, estoy hablando, ¿verdad?, del 78 por ahí, ¿verdad?, pues ya habían tenido un decreto por Díaz Ordaz, en el tiempo de Díaz Ordaz, para que les entregaran gran parte de donde estaba la reserva de la isla de la Michilía, ¿verdad? Y el señor andaba luchando por todos lados y lo traían de un lugar para otro. La cuestión es de que no le hicieron efectivo ese decreto de Díaz Ordaz, ¿verdad? Y a mí se me acercaban y me decían, nosotros sí vamos a entenderlo, de que nos den el lugar eso y nosotros vamos a respetar todo lo de ustedes. Pues sí, el señor grande, ¿verdad? Pues él lo prometía, pero pues después quién sabe qué hubiera ocurrido, ¿verdad? Entonces, en eso, en el Politécnico cambio de director general del Politécnico en el 76, y al que nombraron como director general del Politécnico había sido director de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Politécnico, y yo cuando yo estuve de director de Ciencias Biológicas, ahí nos conocimos. Y entonces a él lo nombraron director general del Politécnico y me invitó a mí que aceptara la dirección de graduados de investigación del Politécnico. Y entonces, pues sí, dejé mi responsabilidad acá. Había gente que me sustituyó de inmediato, ¿verdad?, sin ningún problema en las reservas, ¿verdad? Y yo pues me concentré en el Politécnico. Y lo que le propuse, que está escritas en estas memorias, del 77-79, que fue cuando yo fui director de graduados de investigación en el Politécnico, le propuse tres programas. Lo vamos a enseñar aquí a la cámara. Sí. Doctor, si quiere usted seguir hablando. Sí. Propuse como director de grados de investigación 3 programas: fortalecer los programas de posgrado que se daban en el Politécnico, ¿verdad?, para que realmente fueran atractivos, ¿verdad?, y cumplieran con todo lo que se necesitaba estrictamente en el orden académico, ¿verdad? Y lo revisamos. Propuse que se crearan cuáles eran las prioridades de investigación del Politécnico, ¿verdad? O sea, no que pues allá que se hicieran pues como ocurre generalmente, ¿verdad?, lo que se le ocurre a un investigador
porque siente que allí puede desarrollarse, ¿verdad? No, si quiere que el Politécnico, ¿verdad? Le diera prioridad e incluso buscar la forma de cooperación con el CONACYT, ¿verdad? De que se apoyaran proyectos de investigación de acuerdo con las prioridades que tenía el Politécnico, ¿verdad? En alimentación, en construcción, ¿verdad? En medio ambiente, etcétera, que están precisamente aquí. Y también le propuse yo, ¿verdad? Aquí está también incluido, el programa de desconcentración o descentralización, como le quieran llamar, de la investigación científica y el desarrollo tecnológico del Instituto Politécnico Nacional al medio rural. Al medio rural. Y entonces le pareció que bien. Entonces le dije, mire, al director general del Politécnico, el ingeniero Sergio Viñas Padilla, ¿verdad? Que había sido, le digo, el director del CIME, igual que me invitó. Le dije, podemos incorporar los proyectos de investigación que tenemos en la reserva, ya proyectos enfocados al desarrollo de las comunidades rurales. Muy precisas, ¿verdad? Algo precisas, ¿verdad? Y hablé con el doctor Hapter, y como él era también egresado de Ciencias Biológicas, incluso como yo, cuando yo era director de Ciencias Biológicas, lo nombré a él jefe de la sección de graduados. ¿Ya? Y luego él se separó y creó el Instituto de Ecología en el Museo de Historia Natural de la Ciudad de México, antes de que, bueno, incluso siguió siendo director de eso, y lo nombraron también el que encabezara el programa de la reserva, el programa de ecología del CONACYT, ¿verdad? Junto con el doctor Gómez Pompa de la universidad, para que hubiera tanta comunicación, pues, de las dos instituciones más importantes, ¿verdad? Entonces, estuvo de acuerdo en que nos incorporáramos, y como yo ya tenía pensado, ¿verdad?, otras líneas de investigación, ¿verdad?, y empecé a darle conformación a lo del nombre del CIDIR, Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral de la Comunidad Rural, ¿verdad? Centros, ¿verdad?, que estuvieran en las áreas rurales. Y yo subrayaba comunidad rural para que no se les ocurriera luego, ¿verdad?, pues ponerlos en las grandes ciudades, ¿verdad? Claro. ¿Verdad? Y entonces, en este libro, Reservas de la Biosfera del Estado de Durango, que lo editó el doctor Gonzalo Hapter, que era director del Instituto de Ecología ubicado ahí en la Ciudad de México, ¿verdad? Se publicó a finales de 1976, ¿verdad? Un artículo mío, que no es exclusivamente mío, ¿no?, sino que aquí con la colaboración de como 10 personas diferentes, ¿verdad?, porque era un desafío, ¿verdad?, crear un centro, ¿verdad?, interdisciplinario. ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir interdisciplinario? Son varias disciplinas, ¿verdad?, que sin perder su identidad como de disciplina, colaboran en la resolución de un problema concreto. Claro. Se articulan. En la cual tienen que ver de todas esas disciplinas, ¿no? Claro. Y entonces cada quien hace su aporte, cada quien hace esto, etc. Y además, ¿verdad?, si eran del medio rural, incorporar toda la experiencia del campesino. Entonces yo hice una convocatoria, ¿verdad?, por todos los medios en el Politécnico, allá en el Distrito Federal, pues para contratar a científicos, ¿verdad?, de buena categoría, porque como yo estuve trabajando durante 2 años, más de 2 años, en el CONACYT, pues conocí a muchos investigadores, ¿verdad? Entonces, oye, vente vamos a probar un centro nuevo. A Vicente Guerrero. Oye, si Vicente Guerrero, le digo, pues es un pueblo con estas características, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay que empezar de cero.
No, pues yo que voy a ir a hacer, ¿eh? Y mucha gente que se acercó, ¿verdad? Le decía, pues vaya primero A conocer. a conocer, a ver si quieres ir a trabajar allá, ¿verdad? Y hubo gente así que rechazó y otras que se resistieron y que al final de cuentas dijeron, pues sí, nos vamos para allá, ¿verdad? Sí, vamos a trabajar. Y así empezamos a incorporar, además de los proyectos que están en este libro, ¿verdad? De la Reserva de la Biosfera en el estado de Durango, que fue editado, decía yo, en el 1978, final del 78, ¿verdad? Para el 79 que se inauguró el CIDIR, ya teníamos prácticamente conformado lo que es un centro de investigación para el desarrollo integral. Vamos a hacer una pausa más. Bueno, como ven, el tiempo va muy volando aquí porque estamos muy interesados en esta conversación. Vamos a hacer la pausa y volvemos. Vamos a continuar en esta parte que estaba usted iniciando y que tuve el mal gusto de pararlo, pero todo sea por cumplir las normas de este camino. Sí, adelante, por favor. Al nombrárseme a mí como encargado de la promoción de las dos reservas, pues tuve que trabajar tanto en la zona del silencio, allá en el norte del estado de Durango, muy próximo a la población de Ceballos, y porque se eligió ese lugar debido a que allí había una tortuga endémica muy grande, muy importante, que estaba en peligro de extinción, ¿verdad? Porque la gente la capturaba y pues la usaba como alimento. Y también se tenía la intención, diferente a una zona, digamos, árida, de desierto, como es el desierto de Mapimí, también crear otra reserva en alguna área boscosa. Ya podría ser por el lado de Tepehuanes, por el lado del Salto, en fin. Y yo le propuse al doctor Gonzalo Hapler, porque él estaba al frente del director de las dos reservas, porque el doctor Maya Goitia, ¿verdad?, que fue también el impulsor de las dos reservas, bueno, siendo gobernador del estado de Durango, ¿verdad?, pues él tenía mucho interés en que se crearan esas dos reservas, pero él estaba pues muy enfocado a su trabajo como gobernador, ¿verdad?, sin estar atento a lo que ocurría en las reservas. Entonces, pues yo le recomendé al doctor Hapter que por qué no se hacía en la zona de la Michilía, ¿verdad?, de Michis, de la Sierra de Michis, un área que pertenece al municipio de Suchi fundamentalmente. ¿Y por qué le recomendé ese lugar? Porque yo de chico, cuando tenía 6, 7, pues un poquito más, seguramente unos 9 años, 10 años, mi hermano, que era mayor que yo, Manuel, ¿verdad?, en carro de mulas íbamos a la sierra a traer leña, ¿verdad?, para usarse, porque en aquel entonces la mayoría de la gente en Vicente Guerrero pues no usaba gas, ¿verdad? Y entonces pues todo cocinaba con leña, ¿verdad? Y yo conocía de ese lado, por ese lado, por la introducción de Vicente Guerrero, Suchi, ¿verdad?, metiéndose uno a la sierra, ¿verdad?, pues ahí está esa área muy boscosa, ¿verdad? Y por el lado, antes de irme a estudiar Politécnico, viví como unos 6 meses en el Mezquital, en la población del Mezquital, que en aquel entonces pues no había carretera, ¿verdad?, para ir de aquí de Durango al Mezquital, ¿verdad?, pues iban en camiones de esos que llevaban víveres, refrescos, y en tiempos de lluvia, ¿verdad?, pues se hacían muchas horas, ¿verdad? Podíamos salir al mediodía y llegar en la madrugada del día siguiente, en fin. Entonces yo conocí de chico, de 16 años, 17 años, la sierra, ¿verdad?, por el lado del Cerro Blanco, ¿verdad?
que ya es parte actualmente pues, de la reserva. Entonces el doctor Hapter pues dijo, ahí lo vamos a hacer, ¿verdad? ¿Y de dónde surgió la palabra de la reserva de la Michilía? Cuando íbamos de Vicente Guerrero hacia el área de la reserva, porque el doctor de la Peña, ¿verdad? Que era colaborador del doctor Mayagoy, que en su gobierno, creo que era el tesorero, tenía una casa en la parte de la sierra y la ofreció para que allí iniciáramos nosotros. Desde ahí ser el campo de operaciones. De operaciones, campo de operaciones. Y entonces, pues yo, al pasar después de la presa Santa Elena, Jerónimo Hernández, que se llama ahora, San Miguel de la Michilía, un pueblito, le dije, él me preguntó, oye, ¿cómo se llama este pueblito? Ya le dije, San Miguel de la Michilía. Y al doctor Hapter, ¿verdad? Dijo, pues es muy bueno, vamos a poner a esta reserva, ¿verdad? Ya cuando se va a construir la Michilía, ¿verdad? Y de allí viene el nombre pues, de la reserva, ¿verdad? ¿Y así se conoce hasta la actualidad? Sí. Mundialmente se conoce como, y la del desierto, ¿verdad? Como la reserva de Mapimí. De Mapimí. Entonces, a mí me encomendó el doctor Hapter que coordinara los primeros trabajos de investigación que se hacían en las dos reservas. Así que yo tenía que... De un lugar a otro, del desierto a la montaña, y viceversa. Sí, y pues distancias muy largas, ¿no? Porque, pues, en aquel entonces, ¿qué hacía? Venir yo de México, y luego además pues tenía mi responsabilidad también con el doctor Gustavo Viniegra, que era el jefe, ¿verdad? El presidente pues del programa, ¿verdad? Sobre utilización de la caña de azúcar para alimentación de ganado bovino, ¿verdad? Pues también tenía que irme yo hasta Chetumal, ¿verdad? Ya recorrer casi toda la República y a eso le he hecho la culpa de que a veces tramos muy largos los hacía yo manejando en vehículos de esos que no eran automáticos. Me lastimé mi columna vertebral. De tanto manejar, ¿verdad? Y pues me tuvieron que operar posteriormente de una hernia que me molestaba mucho el nervio ciático de la pierna derecha. Quiero aprovechar este momento porque me doy cuenta, yo lo capto desde que me empezó a platicar y me estaba imaginando cosas como este estilo. Era estudiante, estaba ya casi de director, de doctor, estaba el movimiento de 68. Me estoy imaginando su juventud, en ese momento bastante joven aún, un hombre incansable, o si se cansaba, no se rendía. Yo me lo estoy imaginando hiperactivo en aquel momento de su vida. Dígame si me equivoco, o me lo imagino del tingo al tango, como se dice. Bueno, la gran ventaja que yo tuve de joven es que me dediqué mucho a hacer deporte. Cuando yo estaba estudiando mi licenciatura en Ciencias Biológicas, pues pertenecía al equipo de atletismo del Politécnico, en carreras pues, 400, 800 metros, lanzamiento de bala, lanzamiento de jabalina, y formé parte del equipo de básquetbol del Politécnico, que incluso en competencia del Distrito Federal con todas las escuelas y facultades, ¿verdad? La universidad, el colegio israelita, etcétera, etcétera, pues cada uno de esos tenían equipos muy fuertes. Y entonces resultamos, ¿verdad? Me parece que fue en el 69, por ahí, cuando resultamos campeones del DF. Y como fuimos campeones, tuvimos el derecho de ir a Mexicali al campeonato nacional de segunda fuerza, no era primera fuerza, segunda fuerza. Bueno.
y salimos campeones, le ganamos a Chihuahua, que siempre era el que se llevaba Legendario campeón. el campeón. ¿Verdad? Así es. Sí, sí, es lo que yo percibo. Entonces, eso me dio, digamos, esa juventud, vamos, de deporte, ¿verdad? Fuera de vicios y cosas de esas, pues a tener una buena condición física, ¿verdad? Además, pues, en el desierto y en el bosque, ¿verdad? Puro aire puro. Y limitándose uno en comidas, etcétera, porque pues había que levantarse temprano, ¿verdad? Acostarse tarde, ¿verdad? Y pues chambear, ¿verdad? Chambear, ¿no? Duro para hacerlo. Entonces yo ya estando encargado de las investigaciones que se hacían de mi cuenta, porque yo dije, yo tengo que hacer algo por mi región, ¿verdad? De Vicente Guerrero, porque entre Vicente Guerrero y el centro de operación de la Michinía, ¿verdad? Pues eran unos 30 kilómetros, ¿verdad? Entonces empecé a experimentar con el cultivo de la bresa. ¿Y por qué el cultivo de la bresa? Porque yo tenía amigos que eran de Zamora, de la carrera, bueno, ingenieros bioquímicos, que se dedicaban a ese cultivo. Y sabía, pues me invitaban, ¿verdad? Que los fuera allá a Zamora, donde tenían ellos, uno de ellos tenía un pueblo cercano, y el otro vivía en Jacona, que está pegado a Zamora, pues conocí, ¿verdad?, cómo se había desarrollado el cultivo en esa área, tanto en Irapuato también como en el área de Zamora, en el Valle de Zamora. Y el haberse desarrollado el cultivo de la bresa en esas áreas, allá por 1920-22, pues se desarrolló toda una zona en cultivos, en verduras, etcétera, y industrialización. Así es. ¿Verdad? Y pues ahora, desde hace buenos tiempos atrás, pues son áreas, ¿verdad?, muy importantes desde el punto de vista de producción de alimentos, ¿verdad?, de frutas y verduras, como de industrias, ¿verdad? Claro. Tanto Irapuato, por ejemplo, y como Zamora, Jacona, ¿verdad?, todas las ciudades, poblaciones cercanas. Entonces, pues mi intención de introducir el cultivo de la bresa, de probarlo, ¿verdad?, en San Francisco, frente a La Parrilla, en Francisco Murguía, una población que pertenece al municipio de Nombre de Dios, ¿verdad? Allí hice la primera prueba, ¿verdad?, de poner plantas de bresa, ¿verdad?, que provienen de Estados Unidos, que provenían de Estados Unidos y todavía siguen proveniendo de allá, la gran mayoría, y me dio muy buenos resultados. Entonces, la gente le empezó a traer al cultivo de la bresa, ¿verdad? Entonces yo le propuse al doctor Chapter, oiga, ¿por qué dentro de los proyectos de investigación que se están haciendo para conservación de los recursos naturales, que era el objetivo principal de las reservas, ¿verdad?, ¿por qué no, ¿verdad?, para darle también incluso pues seguridad a que le van a dar oportunidad? Vamos a hacer, perdón, sí. Una vez más tenemos que hacer un pequeño corte, pero vamos a continuar. En verdad el tiempo ha transcurrido de una manera muy veloz, en una muy buena conversación. Vamos a hacer una pausa. Este es Armando Diálogos. Estamos con el doctor Armando Ochoa Solano, charlando de ciencia y de muchas cosas más. Muy bien, seguimos aquí en el programa de Armando Diálogos. Este es nuestro último segmento de esta entrevista que tenemos con el doctor Armando Ochoa Solano. Él nos ha hablado de la ciencia, de la tecnología, de las zonas de reserva, y nos está hablando del centro interdisciplinario. Sí. Continuemos con ese tema, por favor. Bueno, las personas que logré que se vinieran a trabajar a Vicente Guerrero, pues eran personas que acababan de terminar su licenciatura, algunos ya se habían titulado,
otros estaban estudiando su maestría, ¿verdad? En fin, y entonces, pues, no, pues se vinieron con la condición, los contratamos con la condición de que vivieran en Vicente Guerrero o en el área cercana, sobre todo en el área que se había fijado como área de influencia del centro que estaba enclavado en Vicente Guerrero, ¿verdad? ¿Y cuál era el área de influencia? Pues aquellos municipios que estaban colindantes con el área de la reserva: Suchi, Vicente Guerrero, Puanas, Sin Nombre de Dios, ¿verdad? Ese era ¿Y cuál era la idea de tener una...? Yo incluso había pensado en el Mezquital, pero el Mezquital estaba muy difícil para llegar, para la gente, por ejemplo, que cultivaba sobre todo naranjas, duraznos, etcétera, en el Mezquital, que iban a Vicente Guerrero a comercializar los domingos, ¿verdad?, sus productos, pues hacían todo un día, ¿verdad?, en mulas, ¿verdad?, cruzando la sierra. Entonces, pues se quedó nada más en esos 4 municipios. ¿Y qué es un desarrollo integral? Pues no es nada más colaborar con los campesinos en que aumenten su productividad de sus recursos, que se diversifiquen, ¿verdad?, como era la intención del cultivo de la fresa. ¿Y por qué el cultivo de la fresa? Porque la fresa, les digo, fue el punto de arranque de regiones que ahora son muy industriales, claro, ¿verdad?, y muy productivas, ¿verdad?, y muchas otras cosas diferentes a la fresa, pero en el principio, ¿verdad?, fueron impulsadas por lo de la fresa. Entonces, ¿qué quiere decir lo de integral? Pues no solamente las cuestiones de producción, ¿verdad?, de producción en el campo, de producción, pues, de aprovechamiento de los recursos naturales, ¿verdad? Esa es como primera etapa, ¿verdad? Pero junto con los campesinos, ¿verdad? Oye, tú cultivas esto, ¿cómo te va? ¿Qué problemas tienes? Nosotros podemos ayudar. ¿Qué plagas, por ejemplo, del chile, que se ve mucho, que del frijol, ¿verdad?, que se pica mucho, que pronto se, ¿verdad? En fin, y buscar obviamente resolver problemas, ¿verdad?, de no usar plaguicidas, etcétera, etcétera, sino gente que, ¿verdad?, empezara a buscar la forma de un control biológico, ¿verdad?, de ciertas plagas, etcétera. Ese era y el conocimiento de lo que existía de plantas, ¿verdad?, porque habíamos introducido cuando las reservas un programa de apicultura, ¿verdad?, que dio muy buen resultado, ¿verdad? Antes de que se empezara a tener ya resultados por la apicultura, los campesinos que también se dedicaban a la apicultura, pues colectaban unos 10 kilos de miel al año, y sin embargo ya con esto, ¿verdad?, se aumentó 50, 70 kilogramos por año, ¿verdad? Y estaba distribuido en los 4 municipios, ¿verdad?, con cientos de apiarios, ¿verdad?, en los cuales, pues, los campesinos eran los beneficiarios que se interesaban. Se les apoyaba al principio, ¿verdad?, dándoles algún apoyo, pero lo recuperaba el centro, ¿verdad?, en la producción que iban teniendo, ¿verdad? Y luego, para que sea un desarrollo, ¿verdad?, en el camino hacia la integridad, ¿verdad?, darle un valor agregado a eso. Pero de la miel, pues, ¿qué se puede hacer? Pues de las colmenas, pues otras cosas, ¿verdad?, que la venta de changa, de reinas, ¿verdad?, para que se vendiera, ¿verdad?, el polen, ¿verdad?, que se colecta, ¿verdad?, en fin, toda una serie de cosas de cera, etcétera, etcétera, la fabricación de las colmenas con madera, que en San Miguel de la Michilía había un aserradero y ahí se podían construir, ¿verdad?,
Los cajones. Los cajones, etcétera, ¿no? Y entonces la industrialización como segunda etapa. Y la tercera etapa, ¿verdad?, que es lo que le da, ¿verdad?, la forma de integralidad, ¿verdad?, es la salud y la educación. O sea, si no se va preparando a la gente, que es lo que produce, ¿verdad?, sea, ¿verdad?, aprovechado por ellas mismas, porque tiene los ingredientes necesarios desde el punto de vista de una buena alimentación, ¿verdad? Porque lo que sucede, ¿verdad?, en muchos lugares, bueno, pues que ahora se prefiere que los churritos, que esto, que el otro, que llega allá, ¿verdad?, ¿verdad?, sino que se les enseñe, ¿verdad?, oye, ¿por qué no cultivas aquí en tu casa, ¿verdad?, los huertos familiares? Que era un proyecto importante, claro, ¿verdad? Y bueno, entonces todo esto, ¿verdad?, resultó pues, con mucho éxito, pues. Y hay una semblanza que el director el que escribió esa semblanza fue en 1987, a finales de 87, ¿verdad?, pues donde explica él el éxito que se había tenido en el CIDIR, pero ahí viene lo grave de todo esto, que ese señor, ese ingeniero, ¿verdad?, que era el director y que había escrito esa semblanza, ¿verdad?, había 90 personas trabajando en el CIDIR de Vicente Guerrero, pues no sé, por arte de magia, no sé cómo le hicieron, ¿verdad?, quién les autorizó, etcétera, ¿verdad?, que abren una oficina de representación del CIDIR acá y se traen a todo el CIDIR aquí a Durango. a Durango. Ah, vaya. Y luego proponen, ¿verdad?, con el tiempo, que se le quite, no, antes le habían propuesto, ya con la intención de traérselo a Durango, que lo de comunidad rural se le quitara, ¿verdad?, porque era muy pequeño el área de influencia, ¿verdad?, cuando el área de influencia pues eran de esos 4 municipios, y ellos querían que fuera para también que se incluyeran los estados vecinos, ¿verdad? Nayarit, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, no sé lo que pensaban ellos, ¿verdad? Entonces le cambió a regional, en lugar de comunidad rural, regional, ¿verdad? Y se lo trajeron aquí a Durango. Pues obviamente, ahora, en 1984, el que era director en ese tiempo, sacó un acuerdo en el cual ya incluye el nombre cambiado de comunidad rural por regional, pero dice, ¿verdad?, se crea el CIDIR con el nombre completo, ¿verdad?, regional en la ciudad de Vicente Guerrero. Y ese acuerdo sigue vigente. Y yo le he pedido al abogado general del Politécnico en 2 ocasiones, incluso por intermedio de las secretarias de Educación Pública, de la maestra Delfina y de la maestra Leticia ahora, ¿verdad?, que intervengan en esto, y la respuesta que da la abogada general, ¿verdad?, es que no hay ningún documento en todo el Politécnico que diga, ¿verdad?, que se cambia la sede a la ciudad de Durango. Y eso es lo que yo digo en mi artículo que salió el día de hoy, que el próximo sábado el CIDIR cumple 44 años de haberse inaugurado en Vicente Guerrero. Sin embargo, y lo que recomiendo aquí, pues que la misma gente del CIDIR que está aquí en Durango vean que se normalice pues esta situación para ellos mismos, porque están irregulares, ¿verdad? Hay un decreto, hay un acuerdo que está publicado en la Gaceta Politécnica del Politécnico, o sea, está oficialmente reforzado, que la sede, ¿verdad?, Vicente Guerrero, y se trajeron todo, y allí en Vicente Guerrero están los lugares abandonados, destruidos, cuando todos esos lugares, la presidencia municipal de Vicente Guerrero, las comunidades, pues los pusieron a disposición para que allí, ¿verdad?, floreciera un centro, ¿verdad?, y que fuera el primer lugar, ¿verdad?,
bueno, y como Vicente Herrero, también trabajamos para constituir, quizás sea necesario otra entrevista. Se trató también de impedir que se constituyera el CIDIR de Jiquilpan, Michoacán, donde nació el general Lázaro Cárdenas, fundador del Instituto Politécnico Nacional. Pues, doctor, lo vamos a invitar para una segunda charla y hablar de esta situación paradójica, extraña que hoy se vive y muchas cosas más. Sí. Estamos a punto de concluir nuestro programa el día de hoy. Te agradecemos su presencia, te agradecemos todo lo que nos ha contado, la ciencia, su trayectoria como persona, y estamos muy contentos de que esté en ese programa de Armando Diálogos. Espero que nos visite una vez más. Con todo gusto lo vamos a invitar y tener un segundo programa. ¿Cómo no? ¿Te parece? Muy bien. Muchas gracias. Sí. Gracias a ustedes. Hasta pronto, y este fue el programa de Armando Diálogos con el doctor Armando Ochoa Solán.